aterradero que está abajo. Sí. Lo que no hay es cómo irme en Zumbac. Sí. Avanza.
agüita. Dale nomás. ¿Cuándo me va a dar el hachazo? No, pero difíciles son, pues. Aquí la puedo buscar.
Sabes que el ruido me gusta. ¿Son caras? ¿Y qué tan cara resulta quedarse ahí? Están como a 1500 por persona.
Ah, sí, eso sí, bastante del convento de la Sí, frente al monja. convento, sí. Sí. Donde hay una señora chica. Sí, 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 sí. Ahí está. Y de ahí, del patio de esa casa pasaba el pueblo de la Salvador. ¿Se quedan hasta tarde de la noche? A veces. ¿Trabajando? Sí. Cuando estamos apurados preparándonos para la feria, trabajamos hasta las 10, 12 de la noche a veces. Cabeza, cabeza, gacha. En cabeza. Cuando hay luz lo moldeo en la sierra, sí. Ya, correcto. Pero aquí, todo a mano.
Lo único que nos puedes contar, ¿por qué tú, siendo una persona tan joven, te gusta este asunto de la artesanía en madera? Porque me gusta. ¿Sí? Porque en realidad lo que uno ve es que casi siempre la gente más adulta, eh, y es realmente bien satisfactorio de repente ver que hay gente joven que todavía sigue haciendo estas cosas, ¿te das cuenta? Eso, la idea es que garantiza en el futuro que este asunto se va a seguir manteniendo. Así que, como te digo, podrías contarme un poco a ti, haciendo una... Bueno, a mí me gusta la artesanía o sea, aparte de eso es una tradición que llevamos de familia, de nuestro abuelo, de ahí mi papá, y él nos enseñó todo esto a nosotros, a mí y mi hermano. Y también la artesanía es satisfactoria para nosotros, por la, nos sirve para comercializarla, para conocer todo eso. Y otra cosa que también amamos la madera, es parte de nosotros. Somos muy aferrados a la madera, lo que es la tierra, todo eso. Llevamos la tradición muy adentro. ¿Tu papá fue el primer artesano que tú conociste o venía de mucho más No, antiguo? antes había mucho más. O sea, no, tiene que haber sido unas 5 personas cuando comenzaron acá. Pero también fue uno de los primeros él. ¿Fue tu abuelo hacía Claro, mi artesanía? abuelo, claro, más rústico. Antes se trabajaba solamente con la cholgua. No habían formones, gubias. Se trabajaba en pura chaya, todo eso. Platos. Y ellos antes hacían las cosas para la casa, Para la casa nomás, no para vender. y ahora, Ahora ya es todo para comercializar la artesanía. Se hace más variedad. ¿y qué oportunidades te ha dado a ti en la vida como una persona joven el trabajar en artesanía?
en, bueno, en conocer nuevas culturas. ¿Te ha tocado viajar, por Me ha ejemplo? tocado ¿Dónde has viajar, ido? he estado en el norte, en Santiago, Valparaíso, casi en todo el país, en ferias. También he, también he podido bailar e integrar grupos folclóricos mapuche, que eso antes de dónde, nunca lo había hecho. Por, tenemos un grupo folclórico de puro artesano, por la muestra cultural. Así que siempre salimos a presentaciones por ahí. ¿Hay artesanos que no son mapuches necesariamente? Claro, En la madera quiliquini. en la madera hay muchos artesanos que no son mapuches, somos pocos los mapuches que vimos aquí que trabajamos. ¿Y cómo te sientes tú en el fondo como mapuche trabajando en la artesanía en madera? Puta, me siento bien, Mm. porque es parte de nosotros, la madera, la tierra, todo. ¿Y cómo te sientes tú con respecto a la demás gente de Quiliquini, con todas estas oportunidades que te ha dado el trabajo de la madera? ¿Qué te hace sentir a ti? ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de los bosques que se están acabando? Y sobre todo que tú eres una persona joven que está, en el fondo, practicando este arte, ¿no? Claro. ¿Qué Ah, piensas tú, por ejemplo, lo que está pasando con los bosques, ¿no? Que uno ve prácticamente casi puros renovables aquí? claro. Bueno, es lamentable lo que está pasando. Tanto, tanto que se echan abajo los bosques, todos bosques nativos. Y al final, en 5 o 10 años más, ya también el Raulí se nos va a acabar. Vamos a tener que trabajar otra madera, madera nueva, madera que no es tan adecuada como el Raulí. Y es lamentable el caso. ¿Tú tienes alguna forma en este arte propia, tuya? ¿O son las que has heredado de tu papá? ¿O tú estás incentivado por crear cosas nuevas en ti? Claro, yo mismo me motivaba por crear nuevas. ¿Y cuáles son tus propias creaciones? O sea, los pescados, chanchos, patos que también tengo. Hay muchas figuras, pero todos que dan servicio de utilidad. Todo con utilidad doméstica. Un chancho en figura así que sirve para el pedre, patos en ensaladeras, peces, todo. Porque antiguamente mi papá hacía todo lo que era rally, fuentes grandes. Pero nada, no muy creativo como es ahora la artesanía. ¿Y qué futuro le ves a este trabajo tú? Sobre todo tú que lo piensas practicar en el futuro. Bueno, así como va, yo creo que lleva más o menos un buen futuro. Es cosa de producir más, ¿no? ¿Y cómo acoge esta artesanía la gente en otras ciudades? En Temuco, en Santiago, en el norte, como tú dices. Bueno, la artesanía le gusta todo lo que es madera, el raulí, y también le gusta por la cultura que también a los mapuches le llama mucho la atención en el norte, en todos lados. Y nosotros difundimos aparte de la artesanía la cultura mapuche también.
como a las 10:30 creo que comienza. Aquí mismo a una empresa maderera le sacaron un parque acá, en el Tume Carrán, no sé si han escuchado. ¿Cuál? En el Tume Carrán. Pregúntale. ¿Qué madera es? ¿Cómo la preparan para...? Ah, bueno, esta parte de acá es todo raulí. La madera que tenemos ahí es linda. Aquí la trozamos con motosierra. Antiguamente era todo a cuña y combo, ¿no? Y hacha. Claro, la hacha también se ocupa. Hay un fierro así que le llamamos macheta nosotros. Entonces con esa partimos la madera cuando la madera sale de buena hebra. Parte recta para abajo. Pero cuando la madera sale con mala hebra, así como está esta, se troza, se sacan los astillones a moto, ¿no? Hacia abajo. Y uno trae las medidas de adentro de los modelos y aquí marca. Entonces después ya se va dándole la forma adentro. Y aquí se lleva todo listo. ¿Cuánto un árbol de este tamaño, cuántas piezas, cuántos peces alcanza a sacar, por ejemplo, de figuritas de pez? A ver, un trozo de... Esto tiene como 13 pulgadas de diámetro. Y el 9 pies de largo salen... Debe dar unas 1500 piezas. Figuras chicas. En piezas grandes ya disminuye. 30, 20, según como salga dentro de la madera. A veces tiene polilla en el centro, entonces no se nota bien. Por fuera se nota sano el palo, pero por dentro tiene la malura. Otras son especies pequeñas. ¿Y les quedaba harto bosque todavía? Todavía nos queda. Lo más que nos queda en madera es coipo. La mucha la cordillera. Por allá. Por allá tenemos instalada una cerradera también, por ahí sacamos madera cerrada. Sí, mañana pasan regresando a la noche. General ¿Ah? Capaz que era el general Thompson. ¿Es de la Fuerza Aérea General? No, es de Carabinero. ¿Te ha tocado dar algo? Sí. Sí, vamos a hacer unas tomas ahí, para la televisión. Ven, sale para acá.
está, caballero? Va a romper la cámara. Ponerlo para aquí la hay algo que no se vea y a lo mejor es la banca. Ah, ¿Y entraste acá? no es mi papá, ese no, yo pensaba que era mi suegro, ese es el artesano. Vení para acá, tú te subías del caballo,
entonces ¿cuánto lo ponen en la tele más o menos? Sí, en el fondo vamos a estudiar en el museo. ¿Qué va a la feria de Temuco? ¿Va a la feria de Temuco, verdad? Sí, eso. ¿Pasa por allá? Ya. Ahí tenemos varios. Tenemos videos de aquí. Aquí todo se hace con madera. Sí, todo. Sí, sí, teníamos en esta habitación andaba felices de mano de madera. Pero sí, también ¿Y dónde? ¿Qué pasa que le colocan arriba el techo para que no se caliente? Nosotros queremos también. El Liquiñe. El liquiñe, claro. Pregúntale a nuevo, doctor. Usted es una de las pocas artesanas del Liquiñe, ¿cierto? Sí, son pocas porque yo al menos no, como salgo poco, pero no he escuchado que otra señora haga artesanía por aquí. Elija. Eso no. Tengo un problema grande. ¿Qué pasó? Yo soy el torpe. Ya. ¿Está grabando? Torpe, sí. ¿Está grabando? Ahora, La madera la trae de la cordillera, ¿cierto? Claro, de la cordillera, esa, de allá se trae. Allá hay harto, tienen harto, en las quebradas hay que sacar troncos nomás porque hay. Pero hay matas también. Po. Y la artesanía tiene que ser así verde para poderla trabajar. Y después de ello se deja secarse unos 3-4 días y de ahí se lija. Po. Y después se pinta. Y de ahí recién se va a vender. A la ciudad. Claro, a la ciudad afuera. Ahora ¿Cuál es la época, digamos, más propicia para traer materia prima, madera? en este tiempo ya de aquí en adelante, hasta abril por lo menos, porque ya los caminos se arreglan, están mejores. Entonces ahí empiezan a traer madera así, para acá en carro, para guardar para el invierno, para trabajar en el invierno después. Porque después en el invierno como llueve se ponen malos los caminos, para poder bajar madera. Y de ahí se empieza a trabajar después en el invierno aquí nomás. ¿Hay mucha gente turista que viene aquí a Liquiñe? Sí, en el tiempo del verano, claro, viene harta gente y compra harta la artesanía. Se vende mucho. Aquí se ponen puestos gente a la orilla de calle, para Cariliñe, para abajo. Argentinos también vienen para acá, llevan mucho la artesanía. ¿Usted enseña también a sus hijos? No, todavía no, pero los chicos mirando se dan cuenta. Porque enseñarles parece que menos aprenden. Nosotros nunca les enseñamos, los dejamos así nomás. Y en vez de ellos pescan las herramientas, empiezan a jugar con los palitos de ahí. A lijar, ellos mismos los lijan. Pero casi le prohibimos sí, que tomen mucho las herramientas porque en veces se cortan. O las echan a perder también porque esto es bien delicado. Cualquier tomoncito se dobla y así, después ya no sirve para trabajar porque arreglarlo de nuevo. Víctor. No, ¿Cuántas mujeres trabajan en artesanía en Liquiñe? no, son pocas las mujeres porque yo no he escuchado que otra señora mujer por ahí haga artesanía. Son muy pocas. Porque yo poco salgo también, pues
no he visto otras señoras que hagan artesanía. O sea, hacer artesanía en madera para las mujeres es difícil. Es difícil, claro, justamente porque ya por la manera de trabajar las herramientas son muy cortantes, algunas se cortan, dice, se les hace difícil. Lo que más hay señoras que trabajan en telar, eso sí. Pero artesanas hay pocas. Y su especialidad son las cucharitas. Claro, en esto nomás trabajo yo. Puras cucharitas chicas. En esto nomás, todavía. Y a ver si Dios quiere me da otra para aprender más, pues, para Claro. hacer otra cosa. ¿Cómo empezó? Nos decía que su esposo es el artesano de la casa en realidad, Claro, ¿cierto? él es el artesano de... Él es artesano viejo ya de aquí, de acá. Él empezó de chiquitito. También mirando. Mirando también, dice, y aprendió. Pues, o sea, casi toda la familia de él es artesano, porque el papá, un hermano que tenía y un sobrino también es artesano. Sí, casi toda la familia es artesana. Y de chiquitito aprendió él. Es tallador, sabe tallar la madera. En el colegio no hay algún curso, digamos, como trabajo De artesanía. de artesanía. El año pasado el sobrino de él decía que estaban enseñando, el año pasado era. Pero no sé este año porque siempre llevaba así muestras de algo de artesanía que tenía que presentar allá. Pero este año no sé si estarán enseñando. Era un curso que había ahí. Que después de las horas de clase parece que tenía que... El interesado iba ahí a aprender. Él le hace de todo también, mi esposo. Tocadito, pocillo, platos grandes con rosa, todo eso. ¿Qué precio tiene aproximadamente una cucharita de esas que usted hace? Esta yo la estoy vendiendo ahora actualmente a 60 pesos. Y hay unas más chiquititas también hago a 40 pesos. Pero en el tiempo ya más al turismo, el verano se sube, sí. Hay que subirle los precios porque del año pasado ya están con estos precios. Entonces, así como van pasando los años, se va renovando el precio. Claro. Y la madera se pone más escasa, me imagino, ¿no? No, todavía para nosotros no, porque como él tiene harta madera en la montaña, todavía no se le ha puesto escasa. Porque dice él que ahí tiene cualquier cantidad de chocos en las quebradas por ahí que las buscan. Y después vienen las plantas que hay plantadas ahí, las matas, Eso ya son árboles. árboles, claro. Entonces no, escasez de madera no, Y Raulí. claro, tiene que ser roblista. Esa es la madera especial para la artesanía. El roble, tiene que estar verde para trabajarlo, porque seco se parte. Y así es blandito verde. De la tarde hasta las 6 porque tengo que ver mi guagua también, ahí me quita tiempo. Y después ver los otros también, que en vez se piden una y otra cosa, entonces ahí ya tengo que dejar de hacer mis cucharas. Pero lo más que hago son 12. Claro, cuando empiezo en la mañana, en vez en la mañana me queda un ratito libre, ahí me puedo hacer 15, pero es rara a veces.
sea que allá viene una carreta con tronco, con madera. Sí.
Buenos días. ¿Dónde de brisa? Voy para la frontera. ¿A la frontera? ¿La tierra militar ahora?